Iniciemos sesión. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 11 horas don Jorge González Menéndez, director general de Distecable. Llámese al compareciente, por favor. Se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre del 98 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? No, puede comentármelo, sí. Bien, primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considero vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de director general de Distecable, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, seguido del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Grupo Parlamentario Foro Asturias, Grupo Parlamentario Podemos Asturias, Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá, como compareciente, intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. ¿Desea el compareciente hacer uso de una exposición previa? Una pequeñita, vamos, si puedo, ¿sí? Bueno, primero, agradecerles por un lado de que haya podido venir aquí a explicarme o de lo que sea. Lo segundo, que he tenido muchos problemas para poder llegar porque estaba justamente trabajando allá en el Parlamento de Bruselas para unos trabajos que nuestra empresa ha ganado allí, y como sabemos que Asturias está muy bien comunicada, pues he llegado a las 6 de la mañana aquí, esta mañana. Pero bueno, esto puesto aparte, digamos que mi nombre es Jorge González, soy el director desde hace 20 años de la empresa Distecable, la he fundado yo mismo aquí. Soy hijo de inmigrantes de los años 64, 65, que mis padres han viajado allá a Bélgica, y de hecho, pues unos 35 años después he hecho lo mismo con mis hijas y mi mujer. He vuelto aquí a Asturias a montar esta empresa a la que, digamos, están perjudicando, digamos, en general, por lo que se está publicando en Internet sobre ella, pues por estos acontecimientos que están pasando aquí. Y decirles también que estamos trabajando en 42 países, prácticamente en todo el mundo, pero 42 países, puesto que estamos llevando, digamos, el mantenimiento, las instalaciones de todo lo que es embajadas españolas, allí donde se instalan VSAT, que es el sistema de satélite que tienen para comunicar con España. Hemos ganado esto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la empresa British Telecom. Por lo tanto, decirles también que Distecable, yo creo que, bueno, puedo decirlo porque así he luchado para conseguirlo, creo que no haya más de
2 o 3 empresas en España que tengan las cualificaciones que nosotros tenemos en todos los sentidos, no solo técnico, pero también he sacado la ISO 9001, la 14000, la 20000, estamos homologados a la OTAN, podemos trabajar en cualquier país del mundo, ahí a donde la OTAN esté, con las cualificaciones necesarias. Todo esto, pues estamos desde hace prácticamente 12 años con ello, y estamos trabajando también en Bruselas para 2 instituciones, como le llamo, es el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Proyectos que hemos ganado para trabajar los 5 años a partir del momento donde se gana, pues tenemos que seguir los 5 años y luego nos podemos presentar de nuevo o lo gana otra empresa. También quería decirles que somos, por eso digo que somos, creo, hay las 2 o 3 empresas en España que tengan también, que sean operadores. Somos operadores, he sacado la licencia de operador, o sea, puedo, como un telecable, como el HIT o como Telefónica, sin la telefonía, dar servicio a cualquier persona en toda España, a cualquier cliente. Tenemos también, y ahí es algo que, digamos, nos diferencia de otras empresas, tenemos también la distribución VSAT, gracias a lo que hemos ganado ahí con las embajadas, VSAT para todo África, y de hecho estamos haciendo proyectos en todo África, no en todo África, en 3 países principalmente, proyectos en los que pues nos piden asesorías, nos piden proyectos concretos de informática, de telecomunicaciones, de FTTH concretamente, de lo que, digamos, aquí en Asturias hemos podido aportar. Yo he trabajado, como digo, en Digital Equipment, que es, digamos, el equivalente de IBM, es ahora HP, y allá en Bélgica, pues he aprendido, digamos, aparte de los estudios, he aprendido de la red de datos, que es, digamos, el equivalente de lo que es telecable aquí o ONO, por decirlo así, ¿no? Y teníamos un adelanto de unos 10 años en relación a lo que existía en España cuando me he decidido de venir, en el 98, y por eso pues somos ahí, digamos, una de las empresas pioneras. Saber que hemos trabajado menos para el HIT, hemos trabajado para prácticamente todas las empresas, desde, bueno, las que son ahora ONO, Madritel, Retecal, etcétera, etcétera, y Telecable, Grupo R, todas las empresas, digamos, que se asimilan al HIT. Y para el HIT, eso, bueno, harán ustedes las preguntas, pues no nos ha tocado nada, excepto hace unos meses que sí, gracias a Dios, digamos, nos han comunicado una posible, digamos, auditoría para la red, que ustedes probablemente están mirando ahora, para la red de la parte de, bueno, digamos, yo le llamo de la parte de Tineo porque de ahí soy y es esa zona, pero bueno, digamos que una auditoría en la que, después de haber empezado a trabajar, pues nos han parado prácticamente a mitad de carrera, por decirlo así, y eso también me ha molestado bastante, pero bueno, en el business hay que aceptar ciertas cosas y de alguna manera he aceptado que paremos eso, cuando no sabíamos por qué se nos paraba, pero de todas formas, para resumir un poco, ya podría comentar más tiempo esto, pero tampoco quisiera, bueno, continuar hablando, aparte si ustedes me lo piden, porque en realidad lo que sí de alguna manera me ha molestado es que con toda esta experiencia pues hayan considerado que no teníamos o no podíamos participar o seguir, perdón, no participar, seguir con la auditoría que se nos había pedido. Y poco más. Ahí les he un poco resumido nuestra experiencia a través del mundo. También somos operadores en Camerún, que es esta licencia que he sacado allí me ha costado 2 años de trabajo, pero también somos operadores de la misma manera que aquí. Y trabajamos con Telefónica, con prácticamente todos aquellos que necesitan tener las ISO que yo tengo y que ellos no tienen, porque tienen una, tienen la otra, no tienen las 3 juntas, y para entrar en licitaciones, digamos que es yo le llamo,
no sé cómo llamarle, pero lo de solvencia técnica y solvencia financiera pues lo tenemos al 100%. De hecho, estas licitaciones estamos teniendo que dejar de 500.000 euros en aval para arriba, porque no se nos acepta menos para estar seguros de que llegamos a terminar las ofertas, las licitaciones y a terminar la auditoría que se nos pide. Es todo lo que quería decirles. Muy bien, muchas gracias. Se abre, por lo tanto, el turno de preguntas y, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor González. Fuimos Izquierda Unida el grupo que le llamó a esta comisión, porque, bueno, en primer lugar también queríamos darle la oportunidad de que hiciese esta exposición que ahora nos ha hecho, ¿no? Brindar esa oportunidad. Y también porque, bueno, vemos que su empresa, pues como usted ahora bien nos ha expuesto, atesora mucha experiencia en el campo de las telecomunicaciones. Y porque nos gustaría saber, más allá de esa, bueno, interrumpida auditoría que han tenido que, como usted ha bien dicho, apartarse de ella, nos gustaría saber qué fue lo que encontraron durante los días, durante el tiempo que trabajaron en la troncal de Occidente, cómo vieron, digamos, el mantenimiento, la red, si está ejecutada la obra, que bueno, evidentemente está, que cómo se encuentra su mantenimiento, si encontraron algún, bueno, indicio de supuestas irregularidades que pudiera haber, en definitiva un poco su opinión, ¿no? Durante las semanas, o realmente no sé el tiempo que fue, creo que fueron unas semanas que pudieron trabajar en la troncal. Bueno, decirles ante todo que las personas que he puesto a hacer ese trabajo son gente que, como todos prácticamente, llevan ya, si no 18 años, 16, 15 años, tienen todos una experiencia probada en el terreno y las instalaciones que han visto estaban perfectas. Lo único que está mal es el mantenimiento. Se ve que hay sitios a donde, pues originalmente, me dicen está bien porque vemos que está bien situado, pero por no tener mantenimiento pues hay inundaciones, ha habido inundaciones, ha habido quizá un poco de deterioro de la red por no tener un mantenimiento continuado, pero que digo yo seguramente que eso ya es otra cosa, pero al nivel de lo que es instalaciones sí me han dicho que es una obra bien llevada, eso sí. ¿Y en ningún momento le trasladaron sus trabajadores ningún indicio de que pudiese haber alguna...? Vamos, que lo que nosotros lo que ellos han visto, y si no me lo dicen inmediatamente, porque de alguna manera, hombre, es una empresa familiar, y si algo ven de complicado, que nadie nos ha dicho, oye, que tiene que salir de estas cuentas otras, eso ya no hubiese participado en esa licitación. Pero si de alguna manera han visto algo anormal, es sobre todo el que tienen miedo, digamos, llamémoslo así, tienen miedo de que eso se deteriore cuando es una red impecable. Pero para el resto, evidentemente no, ¿cómo decirle? Hemos estado en la mitad, no sé la otra mitad, digo mitad porque... Sí, iba a preguntar el porcentaje, calcula el 50%. La mitad, le digo al nivel de kilómetros, unos 100 kilómetros. Como era el total 200, pues le digo, pues sí, es la mitad de la obra que hemos visto solamente. No la totalidad, porque además nos han parado en ese momento. Lo que sí hay que saber, y que eso es un poco, y se lo digo un poco así, ¿no?, es que los aparatos que hay que tener pues, para hacer reflectometrías, para hacer mediciones, etcétera, pues esos tenemos muchos de ellos, algunos están en Bruselas y otros hemos tenido que alquilarlo para un mes, para 2 meses, no sé, el tiempo ahora mismo estoy diciendo, y evidentemente eso pues está perdido también, es decir, que hemos tenido que hacer las mediciones que hemos hecho y estaban previstas de hacer la totalidad que no se hizo. Pero al nivel resultado de las mediciones sí estaban correctas, estimadas por gente que conoce la red. Muchas gracias, señor González. Eso es todo, presidenta. Gracias. Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias. No vamos a hacer preguntas. Gracias. El turno del Grupo Parlamentario Foro Asturias, que no se encuentra en la sala. Por lo tanto, turno del Grupo Parlamentario Podemos Asturias.
Se suspende la sesión unos minutos. No, pero sí, es que es la primera vez que vengo, me agrada ver lo que pasa por aquí. Bien, pues se reanuda entonces la sesión. Disculpad. Cuestiones del directo. Grupo Parlamentario Podemos Asturias, entonces, tiene la palabra. Buenos días, gracias por su comparecencia. Quería preguntarle cómo fue contratada Vistecable por HIPA para realizar ese trabajo. ¿Participó en una licitación pública? ¿Se enteró por el perfil del contratante? Vamos a ver, yo tengo... realmente ahora mismo tenemos dos, pero siempre hemos tenido un solo comercial. Este señor se tiene que buscar la vida en Asturias, ya es complicado, pero como no hay tantas empresas, normalmente pues él se ha buscado, digamos, cuando digo la vida es reintentar igual 10 veces ya, porque nunca nos habían abierto las puertas y esta vez parece como que había 2 o 3 empresas, que no lo sé ahora exactamente, y una de ellas era la nuestra, y el resultado es que lo ganamos por méritos o por dinero, ¿no? Ahí digamos que éramos los más baratos, como suele ser, y así se nos adjudicó eso. No sé cuáles eran las otras empresas, la verdad, pero bueno, ahí sí había alguna más. De acuerdo, gracias. Lo cierto es que tan solo pudimos encontrar una hoja con el encargo, digamos, ¿no?, en la que solamente aparecen 3 líneas con el objeto de la auditoría. Nos parecía, bueno, que la información es escasa al respecto del trabajo que se les encargaba. Yo quería preguntarle, porque en su página web dice que en lo referente a redes de fibra hasta el hogar, Vistecable ha realizado el diseño de la red Asturcom. Sí. De la red de fibra hasta el hogar del Principado de Asturias con tecnología GPON. Por lo tanto, ustedes habían trabajado previamente, entiendo, y sin embargo, HIPA y la Consejería afirmaban que ustedes no habían trabajado con el Principado. Yo quería preguntarle por esto. Está muy bien esa pregunta porque, de alguna manera, vamos a ver, lo primero, las informaciones que nos han dado no son solo 3 líneas. Digamos que iban acompañadas de un spreadsheet, vamos, de detalles y de planos. Eso lo primero, cuando porque no sé lo que ustedes disponen. Yo ahora mismo no me han mandado nada, no tengo nada, o sea, no me han pedido nada, no traigo nada conmigo, pero mi gente no puede trabajar con 3 líneas, porque lo rechazaríamos de hecho. Cuando hicimos la oferta teníamos que tener alguna información que no sería digamos, la total, pero sí teníamos que tener la información para poder hacer eso. Entonces, al nivel de la red, estamos hablando en los años quizá 2000, es decir, que a mí me ha contactado una empresa de Madrid que se llama Bengoa. De hecho, esa empresa era una de las que participaban a la licitación de la red Asturcom, se llamaba en aquel momento, no se hablaba de HIT, ni de HITPA, ni nada de eso. Y si efectivamente he viajado, de hecho, con uno de mis ingenieros y he trabajado sobre ese tema yo mismo en Madrid para poder presentar esa oferta aquí en el Principado. Y sí sabíamos la parte que ellos presentaban, pero esa empresa no ha ganado. Es decir, que ha ganado Alcatel la licitación, que ellos no me han llamado. Es decir, que nosotros participamos en el diseño, pero es muy parecido porque el material en GPON vamos, no hay diferencias, es el mismo concepto. El que conoce la red GPON es así, digamos, de parecido, pero en lo que sí habíamos participado es también en el diseño del wifi que saldría a partir, que no lo han hecho,
del wifi que saldría a partir de los pueblos como Mieres para comunicar pues unas zonas ahí alrededor en wifi. Y en eso, vamos, no sé cuántos hogares había pasados en eso, pero sí hemos trabajado ahí durante prácticamente, si no un mes, algo más. Pero ese diseño ha quedado en nada, es decir, que no han ganado, por decirlo así. No sé por qué razones, porque quedaron segundos, sería por precio, por otra cosa, pero sí es verdad que no han ganado nada. Yo hacía referencia al único documento que nosotros hemos recibido en relación al objeto del encargo. Yo le quería preguntar, usted ha especificado, usted ha especificado que había más, entiendo que obviamente tenían que contar con... Con eso no lo podemos hacer, vamos, eso ya se lo digo. Entiendo que y sí sé que había documentos, por lo menos planos, etcétera. ¿Cuáles fueron sus interlocutores, o los interlocutores de Distecable en este caso con el Principado, y cuál era realmente el objeto del contrato? O sea, nosotros, además Juan, que es la persona que va a venir después de mi presentación aquí, de mi aparición, es compareciente, es que mi lengua de base es el francés y el inglés y a veces se me escapa alguna. Normalmente las personas que han pedido eso es una de las personas que trabaja allí, probablemente que el que ha pedido a los tres. Juan se lo puede comunicar el nombre. Lo que sí hemos tenido contacto también es con la gente que trabaja pues para facilitarnos las entradas en CEBE. Bueno, le llaman ahora efectivamente diferentemente, pero yo sigo con CEBE. ¿Por qué? Pues porque esas empresas están homologadas para poder trabajar en las estaciones y facilitarnos a nosotros los trabajos. Esa era uno de los interlocutores, pero que nosotros no hemos escogido tampoco. Es una empresa que probablemente han contratado, ahí ya no lo sé, pero sí estaban presentes también. Y es que no me acuerdo la última pregunta que me ha hecho, pero bueno, finalmente digamos que nuestros contactos serán los que Juan les pueda decir, una persona de allí. Podemos hacer esas preguntas, si no, al segundo compareciente de la empresa, pero sí, queríamos saber qué instrucciones recibieron, cuáles fueron las especificaciones técnicas, quiénes fueron los interlocutores y el objeto del contrato, pero si cree que nos puede contestar con mayor nivel de detalle. Yo creo que es una persona técnica que es la que ha comunicado eso, porque en todo caso nuestra gente cuando ha ido allí teníamos preparado ya los planos, lo que había que hacer, planificado todo y les hemos tenido que presentar esa planificación antes de empezar a hacer ninguna medición ni nada. Por lo tanto, bueno, pues Juan se lo podrá aclarar con quién ha empezado el diálogo pero que sí hemos trabajado con una persona más técnica del HITS y eso sí. Quería hacer algunas preguntas también muy concretas. Usted me dirá, le agradecería brevemente si la persona más indicada también es el segundo compareciente. ¿Hay alguna cosa que nos llama la atención? Por ejemplo, ¿cómo han hecho para medir el desbroce con una precisión de 10 centímetros en determinados kilómetros? Los tengo aquí anotados, ¿no? Pero en 3 kilómetros concretos se mide el desbroce con esa precisión de 10 centímetros cuando, por ejemplo, el informe de Arroyo dice que no es posible hacerlo, por ejemplo. Yo le comento, vamos a ver, sin estar sobre el terreno, pero mi experiencia es, nosotros lo que hacemos es hacer una reflectometría, y esa reflectometría es incluso más precisa que eso, pero bueno, una reflectometría de la fibra que está libre, es decir, que si tienen 64 fibras y 24, bueno, los que tengan, esas 64 no están todas conectadas, lo que hacemos es con las fibras libres hacer una medición que es un OTDR, se llama, es un aparato que mide exactamente al milímetro, y digo al milímetro, pero bueno, puede haber un pequeño desfase dependiendo del aparato que es y la calidad, en la que sí se puede decir exactamente, y hablamos de la red de fibra, no estamos hablando ahí de decir que, porque es que hay gente, si la gente viene de la parte, digamos, construcción y instalación, ellos están y construcción de red y construcción de edificios, etcétera, evidentemente están hablando de zanjas, etcétera. Nosotros también, y es el reflejo de nuestras mediciones, nosotros lo que medimos es la fibra y se puede hacer con el cable. El cable es una precisión prácticamente al 99,9%, la fibra óptica también, o sea que no hay escapatoria con eso. Además es un aparato que
las mediciones están registradas y no puede nadie manipularlas, no es un Excel ahí que alguien pueda cambiar algo en ello. Están homologadas y esos aparatos están certificados año tras año. De hecho, por nuestra implicación en la ISO 9000 nos vienen a controlar todos esos aparatos, ya digo, todos los años. Yo no soy técnica, pero me suena tan extraño que se mida con un reflectómetro no sé, la vegetación, quiero decir, el desbroce. No es la pregunta, ¿cómo la vegetación? Vamos a ver. En fin, el desbroce, quiero decir, me parece, no entiendo bien cómo se puede medir con un reflectómetro. Desbroce? No lo entiendo, no lo entiendo. Desbroce. El desbrozar es limpiar de malas hierbas el terreno. No entiendo, discúlpeme, pero no entiendo su respuesta. Es que, vamos a ver, usted dice que nosotros hemos entregado mediciones de desbroce. Sí, yo lo voy a decir exactamente porque no quiero... Dígame, es que se lo puedo contestar si lo entiendo. Ustedes han medido el desbroce con una precisión de 10 centímetros en algunos kilómetros determinados, 3 concretos. 6 años después, ¿cómo se puede medir el desbroce? Me pregunto. Y de hecho, el informe de Arroyo, el informe de la auditora, sí, el más reciente, el definitivo, dice que eso no se puede hacer, que es imposible. Entonces, me preguntaba cómo ustedes habían podido hacerlo. Bueno, antes... Voy a entender que el desbroce si es digamos, lo que hay de punto de registro a punto de registro, es decir, allí a donde en teoría pasa la fibra, pero que no es visible, sino que es del punto del agujero número 1 al agujero número 2, por decirlo así. Eso se mide con una rueda, es decir, con las ruedas y la gente, si tiene que hacer 3 kilómetros a pie, lo hace. No sé, vamos, es que estamos acostumbrados a hacer todo, hemos hecho Castilla y León de la misma manera. Sí se necesita gente y se necesita tiempo, pero lo hacen con una rueda, que esa es, ya digo, un error, pero muy pequeño, Ahora, que si no es eso, no lo entiendo. Habrá que pedir más explicaciones a la persona que lo ha hecho, pero si lo hemos puesto así, así es. Y la medición que se acompaña con eso es la reflectometría que nosotros sí hemos hecho. Bien, yo solamente digo, ¿cómo se puede medir con una rueda ahora lo que se cortó hace 6 años? Me suena muy raro, pero bueno, no quiero seguir con ese tema. Quiero decir, le agradezco la explicación porque realmente tengo alguna pregunta más y... Sí, perdone, simplemente un inciso. Sí. No puedo entender su pregunta porque si ahora tenemos que medir lo que se ha hecho hace 6 años, todavía está allí y hay que hacerlo pues con una rueda. Ahora que si hay que quitar la hierba para pasar, se tendrá que hacer. No lo entiendo tampoco su pregunta, digamos, porque ese es así como se hace. Si no podemos digamos, no existe un punto a punto de medición como si se podría hacer aquí con un sistema de medición sin tocar. Allí hay que hacerlo, bueno, pues por rueda. Perdone si no lo he entendido bien, pero además se puede aclarar porque si ahí viene con esa precisión, sí, o la persona que ha hecho la segunda auditoría no lo ha hecho de la misma manera, no hacemos lo mismo, sí, o eso sí tiene que ser así, vamos, porque además nosotros lo estamos haciendo para estos operadores y tiene que ser, pues al milímetro no puede ser porque hay un error de rueda, que eso es lo que se llama error de un porcentaje y ese sí es el que puede... digamos, estar ahí. Bueno, le agradezco su explicación. Yo veo esta labor imposible, pero le agradezco su explicación al respecto. No, si quiere un día vamos a la calle y verá usted cómo se hace, porque no hay problema. Yo me pregunto cómo se mide la maleza que se quitó hace 6 años. Esto es mi pero es que... Bueno, insisto, preferiría cambiar de tema si no le importa, simplemente porque tenemos limitado el tiempo y quería hacerle otras preguntas. Vale. Gracias. Tengo una pregunta también bastante técnica, pero yo creo que, bueno, puedo preguntarle a la persona... La persona es más comercial, por eso que si ¿sí? es técnico yo le puedo intentar ayudar. Hablando de fusión de cables, ustedes llegaron a auditar 2/3 de la vía y encontraron 8 puntos en los que se fusionaban tanto el cable de 48 fibras como el de 64, claro, alrededor de un empalme cada 8 kilómetros. Confica, sin embargo, que es la empresa adjudicataria que realizó la obra, facturó 46 puntos en el total de la vía. Uno cada aproximadamente 2 kilómetros. ¿Es creíble que en el 1/3% de vía restante que ustedes no llegaron a ver estén los 38 empalmes restantes a razón de 1 por kilómetro? Mire, si me dice que es creíble, depende la orografía, o sea, el terreno. Vamos a ver, pero el terreno es la vía del tren, por lo tanto, en la vía del tren es siempre igual.
entiendo yo, Sí. estoy dando un poco, si estuviéramos hablando de pasar por terreno rocoso, etcétera, podría haber cambiado esa frecuencia, pero si no, lógicamente tendría que ser la misma frecuencia que encontramos nosotros en esos kilómetros. Ahora, si hay algo cambiado o que hayan considerado otras cosas, ahí no lo sé, porque el problema no digo el problema, los temas de Adif a veces piden, y digo yo, por otra experiencia, en Castilla y León, piden que se les llegue y que se les deje una salida por si algún día van ellos a dar fibra en la zona, entonces vienen a pedir el servicio a ustedes, en la zona que puede ser, no sé, una zona donde quisieran dar ellos servicio en su momento, pero aquí no puedo, digamos, aventurarme a decir eso. Lo que nosotros hemos hecho, sí está claro que así es. Lo curioso es que en el informe de auditoría definitivo, el de la empresa Arroyo Norte, encuentra 8 más que ustedes en esos 2 tercios de vía. Nos llama la atención esa discrepancia. Simplemente. 8 más. Sí. Yo ahí no puedo decirle más que al límite se tenga que hacer una auditoría en común para ver, porque no puedo. ¿Conocen ustedes el informe definitivo, el informe de Arroyo? Yo no he tenido ninguna información de nadie, vamos, es decir, ni mi gente tampoco, porque la empresa que ha ganado esto, pues sí sé que han recibido información nuestra, digamos, de lo que se había hecho, pero no sé más. Ahí la verdad, ni la conclusión tampoco. No. Hombre, se lee el periódico por ahí y dicen una cosa, el otro dice otro, depende de qué periódicos también, o sea que no puedo decirle mucho más sobre el tema. Y quería preguntarle, porque sé que ya voy justa de tiempo, ya voy por encima, una última pregunta, o 2 últimas preguntas, si se me permite. Quería preguntarle si ustedes conocen los informes de irregularidades en la troncal de Occidente, si se los entregó la consejería cuando realizaron la auditoría. Nosotros con la consejería para empezar el trabajo vamos a ver, me habla de informes que existentes ya, ¿no? Sí, sí. No, y no sé que puede haber algo. No sabe a qué me refiero, quiero decir. Yo lo que sí he recibido es unos planos, y en esos planos teníamos que verificar, en función de esos planos, si eran verdad o no, si eran reales o no. Entonces eso es lo que se va haciendo. Incluso hemos hecho toda la vía para estar seguros de lo que. Por eso digo que esos 8 de diferencia sí que me extrañan, pero bueno. Vale, iba a preguntarle si conocían el trabajo de la asistencia técnica de Agarós. No sé usted si está al tanto. Bueno, Agarós todo el mundo lo conoce y no sé, le digo, todo el mundo lo conoce porque en su momento nosotros habíamos querido participar a una licitación que quería sacar el HIT, digamos, si era el tiempo del HIT, y no hemos sido recibidos, o sea que de alguna manera sabemos que es una empresa catalana, pero más nada, no hemos tenido contacto con ellos, solo que sabemos que han ganado y nosotros hemos perdido. ¿Entiende lo que? Yo me refería en el marco de esta obra, quiero decir, ellos hicieron el informe final, hicieron la asistencia técnica en obra, no son conscientes. No, es lo que le digo, que sabemos vale. que ustedes tiene que haberlo hecho, porque nosotros hemos perdido la licitación en la que se nos proponía esta licencia, digamos, la asesoría de eso. Hablamos hace 8 años, creo, si no es más, y ellos lo han ganado, por lo tanto, son los únicos que estaban en el terreno, digamos. Y yo le preguntaba qué opinión le merecía su trabajo y si conocen el informe final que realizaron, y es mi última pregunta. Gracias. ¿Informe final que realizamos nosotros o que realizaron los otros? Que realizó Agarós. Yo es que no sé si lo que nos han dado es de Agarós o es de algo que viene directamente del Principado, no lo sé. Trataremos de averiguar luego con qué material contaron ustedes para el trabajo. Saber la versión que tenemos no es ningún problema. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comparecencia. Yo no sé, porque efectivamente nosotros habíamos llamado al siguiente compareciente. Perdón. Mi grupo parlamentario había llamado al siguiente compareciente, más que nada porque es el que aparecía en la documentación que nosotros tenemos. Es decir, nosotros no le habíamos citado a usted, pero yo, si me lo permite, y abusando de su confianza, ya que está, querría clarificar algunas cosas. Si hay alguna que entienda que este es el siguiente compareciente, que yo creo que hay alguna que tal, bueno, usted ya me aclaraba que para saber con quién trataban el HITPA es a través de don sí, correcto, Juan Manuel. Correcto, Bien. Sí.
Yo le quiero hacer algunas preguntas o precisiones. Usted, el plazo de ejecución de este contrato era de 6 meses. El que yo tengo aquí. Hablamos del contrato de medición ¿eh? El plazo del contrato que les adjudicaron ustedes a este cable tenía un periodo de ejecución, un plazo de ejecución de 6 meses, esa es la fecha del pedido. Tengo aquí. Ese plazo, sí. No sé si, y es lo que le quería preguntar, si lo fijaron ustedes o lo fijó el GIPA o... No, nos han dado eso nosotros lo podemos fijar, es decir, que cuando nos piden precio dicen, oye, hay que hacer esto en 6 meses, si lo podemos hacer y tenemos ese periodo, lo haría. El problema, le matizo, el problema es que aquí no hay un expediente de contratación tal, está su oferta, ¿sí? Que ustedes mandan, y como una hoja de encargo de la empresa GIPA, nada más, no hay más que eso, no hay más documentación, por eso le pedía esa precisión. El plazo, sí. A usted el plazo de 6 meses es el que le parece razonable para poder hacer un trabajo de estas características. Mire, normalmente, vamos a ver, si usted me pregunta eso para ver la calidad, digamos, yo le llamo zanja siempre, es allá donde pasa la fibra, donde está el tritubo, se instala un tritubo y ese tritubo sí sabemos que está instalado. Si usted necesita saber, no sé, cada kilómetro o cada 500 metros, si el nivel, vamos a decir, si la zanja está con su metro o con sus 60 centímetros, dependiendo de lo que Adif pregunte, para hacer eso se necesita bastante tiempo. Si nosotros tenemos que hacer mediciones y ver pues la parte visible, digamos, porque esa está escondida, con esa sí que tenemos bastante tiempo. Pero la parte, llamémosla escondida, porque, ojo, está escondida, pero Adif en su momento sí ha puesto gente sobre el terreno para que se cumpliera durante la obra. Había una persona, eso nos lo han contado, nosotros no hemos asistido a esa instalación, pero sí sabemos que hay gente de Adif que seguía esa obra. Por lo tanto, si Adif valida, es que pues sobre todo la longitud tiene los centímetros o los metros que tenga que tener de profundidad. Es lo que puedo deducir, porque eso sí no lo teníamos que hacer nosotros. En conclusión, 6 meses sería un periodo de tiempo correcto para eso que nos mandaron a hacer, claro. El objeto del contrato, mire, yo lo tengo aquí, y es servicio de ingeniería para la comprobación de campo de las obras ejecutadas para la construcción de la red troncal de Occidente, conforme a los proyectos elaborados en su día, incluyendo el análisis de los precios, los pagos realizados y los plazos de ejecución. ¿Ustedes llegaron a Dinero, pagos y dinero, yo no he visto, no tenemos nada. Es decir, que nosotros estamos trabajando sobre lo que es la parte técnica y de ahí alguien, entre paréntesis, alguien podría deducir que eso está bien o mal. Nosotros estamos hablando de distancias, de mediciones, pero... ¿No realizaron ninguna comprobación de precios del proyecto, ningún análisis económico? Si bien tendríamos que hacerlo, a lo mejor sería al final. Nosotros estábamos en la fase donde teníamos que hacer, evidentemente, la demostración de lo que allí estaba. Porque eso... O sea, que lo que hicieron básicamente, entiendo yo, y corríjame, sí, son mediciones. Correcto. Hicieron la parte de auditoría que les habían encargado de mediciones. Sí. Bien. Sí. Simplemente, sin análisis económico y sin... No, porque, vuelvo a repetir, si al final alguien venía con precios, yo podría hacer una comparación, es decir, saber a cuánto está el precio de zanja, etcétera, actualmente. Pero no nos han pedido eso, ¿Y les entregaron a ustedes los...? Precios yo no tengo ninguno. Ninguno, no les dieron ninguna... Bien. Vamos a ver, ustedes, si no me equivoco, formalizan el contrato, según tengo yo aquí, el 11 de febrero de 2016, y el día 9 de marzo de 2016, es decir, no llega un mes, les rescinden el contrato. Les comunican, entiendo yo, la rescisión del contrato. Aquí sí, por certificado, vamos a sacar certificado. Aquí hay un documento firmado por el siguiente compareciente que por razones de interés público, es lo que dice el escrito, sí, se rescinde el contrato. Sí. Yo no sé qué razones... ¿Les dieron a ustedes alguna razón, pues bueno, de interés público? Que yo sepa, porque cuando me llama Juan, que es la persona que va a seguir, me ha dicho, oye, pasa esto. Nosotros ahí podemos quejarnos y decir que no. Y digo yo, pero vamos, estamos hablando de 6.000, 7.000, 8.000 euros, digamos, si por razones, y estamos hablando de unas razones que nosotros no podíamos entender, porque si era un problema de la empresa, no es
digamos, por lo que sea, no cumplíamos los requisitos, entonces me hubiese inquietado. Pero en este caso parece ser que había como algún problema político, yo llamo político por decir algún problema que se escapaba de la parte nuestra que controlamos, técnica, etcétera. No era por razones nuestras, sino por alguna razón exterior, y de eso la carta que nos han enviado. Y me llama la atención una cosa. ¿Y por qué, si ustedes tenían un perjuicio económico para su empresa, porque habían contratado equipos, por las razones que fuera, no solicitan una indemnización por la recesión? Pues todavía estamos a tiempo, porque justamente para mí pensar es que iban a parar y nos iban a mandar seguir después de que se aclarara lo que tenían que aclarar. Es más, cuando han publicado de nuevo, ni nos han avisado de que nosotros podíamos presentar oferta también, de que es algo extraño, digamos extraño al nivel comercial nuestro, puede ser que... Es decir, que a ustedes les sugieren que a la siguiente auditoría no se presenten. ¿Estoy entendiendo bien? Es que es decir, paramos esto y os avisaremos cuando vayamos a relanzar esto, pero nadie nos ha avisado de nada, por lo tanto, ahí sí... No, perdón. Ahí sí contrato... no nos han mandado participar y eso sí que nos ha extrañado. Por lo tanto, hombre, sería la mínima. Ustedes facturan más o menos, yo lo he calculado, el contrato tenía un precio de 8.856 IVA no incluido, y al rescindirse el trabajo ustedes pasan una factura de 4.917,92 IVA excluido. Con IVA son casi unos 6.000 euros. Yo calculo que eso es un 55% del trabajo. ¿Es correcto? Pues ahí no le puedo yo decir. Yo estaba pensando que al ser 100 kilómetros, pero eso digo kilómetros arriba o abajo, que era la mitad de lo que nos mandaban. Pero bueno, sí puede ser eso. En detalle se le puede mandar lo que ustedes necesiten, pero vamos, es la mitad de la obra en principio que yo he retenido que se ha podido hacer. Mire, ustedes trabajan con la empresa en este trabajo, en esta auditoría, con una empresa que se llama ICV, Infraestructuras, Canalizaciones y Vías. ¿Esa la contratan ustedes? No, ICV, esta empresa, por eso le decía yo que esa empresa es una que no encontrado, que hemos tenido que sincronizar con ella, pero nosotros no hemos tenido que contratar con ella porque se ha dicho, y yo creo que Juan sí lo puede precisar también, que no queríamos meternos en buscar la empresa homologada por ADIF, porque por lo que yo sé, por haber hecho alguna auditoría para gente allá de Madrid, no se puede ir sobre las vías sin tener una empresa homologada por ellos. Y creo en aquel momento que no había más de 2 o 3. ICV, si yo no entiendo bien, corréjame, se la da, por decirlo así, GIPA. Sí, pero esta es la empresa. Porque, y Juan lo comentará precisamente. Pienso que no hemos querido meternos en buscarnos la vida con una empresa que no podíamos controlar, y por eso tuvieron que hacerlo. Pero yo creo que inicialmente sí se pedía si podíamos contratar o buscar nosotros esa empresa. Si se podía hacer en todo caso por nosotros, esa licencia no la tengo, la de montar en un barco y conectar cosas sí, pero la de trabajar en ADIF no. Entonces podíamos haberla tenido y entonces entraríamos en ello, evidentemente, con el precio correspondiente. Una pregunta, perdón, que me quedo volviendo al plazo. ¿Usted considera que el plazo de un mes para hacer una auditoría completa, mediciones, presupuestos, valoración de precios, es posible? Mire, un mes es muy justo, pero yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos 43 personas trabajando en Distecables y nosotros tenemos que hacer un trabajo del estilo, pues hay un apuro muy grande y hay que hacer lo que hay que hacer. Lo que hacemos nosotros es coger gente, trabajar de noche, no coger gente, disponer de ellos, y lo podríamos hacer, pero en trabajo normal durante el día, porque además de noche pues esta otra empresa igual no quería trabajar. Yo entiendo de que si con un equipo experimentado también se pueden hacer trabajos experimentados en el sentido de que está de hacer eso todos los días, ¿no? O cada 2 días. Sí se podría hacer, y teniendo los aparatos se podría hacer. Incluso habría que poner más personas porque eso va por tramos, entonces no es a lo mejor seguir habría que multiplicar la gente también que tiene que pedir autorizaciones en la parte extrema, en la parte inicial, y así acceder a los 2 puntos de la vía del tren, de la estación, etcétera. Por lo tanto, sí se puede llegar, podría llegar, todo se puede hacer. Una pregunta. Te recuerdo